A comienzos de los años 70, el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables. Estados Unidos y la Unión Soviética se observaban en silencio, preparando una guerra que nadie quería, pero todos esperaban. En el aire, Estados Unidos se sentía seguro. Tenía casas grandes, potentes, cargados de radares y misiles, máquinas diseñadas para detectar al enemigo a distancia y destruirlo antes de que pudiera reaccionar. En el papel, era una estrategia perfecta. Pero entonces llegó Vietnam. Y la realidad fue muy distinta. Los misiles fallaban. Las reglas de combate obligaban a ver al enemigo. Y cuando el enfrentamiento se volvía cercano, los cazas pesados perdían su ventaja. No era un problema de pilotos, era un problema de diseño. Mientras tanto, del otro lado del mundo, la Unión Soviética apostaba por algo diferente. Aviones más simples, más ágiles y producidos en grandes cantidades. Y en medio de ese contraste, surgió una pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Y si Estados Unidos estaba diseñando sus cazas de la forma equivocada? La respuesta no sería un avión más grande, ni más complejo. Sería algo completamente distinto. Un caza pequeño, ligero, pensado para ganar peleas reales en el aire. Así comenzó el camino que llevaría al F-16. Esa pregunta no apareció en el vacío. Apareció en un mundo donde el cielo se había convertido en el tablero principal de la Guerra Fría. Para Estados Unidos, dominar el aire significaba control total. Ver primero, atacar primero y terminar la guerra antes de que comenzara. Su doctrina apostaba por tecnología avanzada, radares potentes y cazas capaces de cumplir múltiples roles. Cada nuevo avión debía ser más rápido, más sofisticado y más impresionante que el anterior. La Unión Soviética pensaba de otra manera. Para ellos, el combate aéreo no era un duelo elegante. Era una extensión del campo de batalla. No buscaban aviones perfectos, buscaban aviones efectivos. Cazas simples, robustos, fáciles de producir y reemplazar. Aviones pensados para operar en grandes números y saturar al enemigo. Mientras Estados Unidos apostaba por calidad y complejidad, la Unión Soviética apostaba por cantidad y resistencia. Dos filosofías opuestas, entrenándose todos los días para una guerra que nunca llegó, pero que podía estallar en cualquier momento. Y en ese cielo cargado de tensión, cada decisión de diseño importaba. Porque si la Guerra Fría se calentaba, el primer golpe no vendría desde tierra, vendría desde el aire. Ese contraste de filosofías empezó a mostrar grietas muy pronto. Estados Unidos había apostado fuerte por una idea que parecía inevitable. La guerra aérea se decidiría a distancia. Los misiles harían el trabajo. El combate cerrado sería cosa del pasado. Bajo esa lógica, los cazas crecieron, más grandes, más pesados, cargados de sensores, radares y sistemas cada vez más complejos. En teoría, eran máquinas superiores. Pero el combate real no siempre sigue la teoría. En Vietnam, los misiles fallaban más de lo esperado. Las reglas de enfrentamiento obligaban a identificar visualmente al enemigo. Y cuando la pelea se volvía cercana, la agilidad importaba más que la electrónica. No era falta de entrenamiento, no era falta de valor. Era un problema de diseño y de concepto. Los pilotos se encontraban volando aviones impresionantes, pero poco preparados para el tipo de combate que realmente enfrentaban. Y mientras Estados Unidos intentaba ajustar su doctrina sobre la marcha, una lección se hacía imposible de ignorar. La tecnología por sí sola no gana una pelea en el aire. Esa lección abriría la puerta a un cambio profundo y a una idea que hasta entonces había sido descartada. Esa lección no tardó en volverse urgente. Mientras Estados Unidos analizaba sus errores, la Unión Soviética avanzaba sin hacer ruido. Los MiG comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia en los informes de inteligencia. Aviones rápidos, agresivos, diseñados para interceptar y combatir sin rodeos. No eran elegantes, eran peligrosos. Pero nada preparó a Occidente para lo que vino después. A comienzos de los años 70, los radares detectaron algo inquietante. Un nuevo avión soviético capaz de volar más alto y más rápido que cualquier caza conocido. El MiG-25. Durante un tiempo,
Se creyó que era casi imparable, que superaba en velocidad, altura y capacidad a todo lo que Estados Unidos tenía en servicio. No importaba si esa información era completamente precisa. Lo que importaba era el efecto psicológico. Por primera vez en años, Estados Unidos no estaba seguro de dominar el cielo. Las bases, las flotas y el propio territorio parecían vulnerables. El miedo ya no era teórico, era real. Y en ese clima de presión constante quedó claro algo incómodo. Si la Unión Soviética podía sorprender con aviones así, Estados Unidos necesitaba una respuesta distinta. No un caza más grande, no uno más complejo, algo completamente nuevo. La presión era cada vez mayor. Estados Unidos necesitaba una respuesta, pero no todos estaban de acuerdo en cuál debía ser. Mientras algunos pedían aviones más grandes y más potentes, un pequeño grupo empezó a pensar lo contrario. Su idea era simple pero incómoda. El problema no era el piloto, ni siquiera la tecnología. Era el propio concepto del caza moderno. Entre ellos destacaba un nombre, John Boyd. Boyd y quienes lo rodeaban creían que Estados Unidos había ido demasiado lejos. Demasiado peso, demasiada complejidad, demasiada confianza en sistemas perfectos que en combate real no siempre lo eran. Propusieron algo radical, un caza ligero, ágil, diseñado para el combate cercano, donde la maniobrabilidad y la energía importaran más que el tamaño del radar. La idea chocó de frente con la Fuerza Aérea. Para muchos mandos, aquello era un retroceso. Un avión pequeño parecía una mala respuesta frente a la amenaza soviética. Además, iba contra la lógica de programas caros y cada vez más sofisticados. Durante un tiempo, esa propuesta sobrevivió casi en la sombra. Criticada, minimizada, tolerada más que aceptada. Pero el miedo al avance soviético seguía creciendo. Y los errores del pasado aún pesaban. Así que a regañadientes, la Fuerza Aérea permitió que esa idea incómoda siguiera viva. Sin saberlo, acababan de dar el primer paso hacia el caza que más tarde el mundo conocería como el F-16. Lo que comenzó como una propuesta incómoda necesitaba probar que no era solo una teoría. El nuevo avión no sería grande ni pesado, y no estaría pensado para impresionar en papel, estaría pensado para el piloto. Cada decisión de diseño giró en torno a una idea central: darle a este el máximo control posible en combate. El avión fue diseñado para ser extremadamente maniobrable, capaz de girar más rápido que cualquier rival, de cambiar de dirección sin perder energía. Para lograrlo, se aceptó algo que antes parecía impensable: un avión intencionalmente inestable, controlado por sistemas electrónicos que corregían cada movimiento en tiempo real. Eso permitía empujar el avión al límite, sin perder el control. La cabina también cambió. Una cúpula tipo burbuja para ver en todas direcciones. Controles simples y directos, pensados para no distraer al piloto en medio de una pelea. Nada estaba allí por lujo. Todo tenía un propósito. Cuando los primeros prototipos volaron, algo quedó claro. Ese caza pequeño hacía cosas que los grandes no podían, no por potencia bruta, sino por cómo se movía. La idea que todos subestimaban ya no era una teoría. Estaba en el aire y estaba funcionando. El F-16 no apareció para reemplazar a todos los cazas existentes. Apareció para representar una forma distinta de pensar la guerra aérea. Por un lado, Estados Unidos apostaba por un avión ligero, ágil y centrado en el piloto. Un caza capaz de adaptarse, reaccionar y ganar en el combate cercano. Del otro lado, la Unión Soviética seguía fiel a su doctrina. Aviones más grandes y robustos, diseñados para operar en números elevados y cumplir su misión incluso en las condiciones más duras. Era calidad contra cantidad, flexibilidad contra resistencia, piloto contra sistema. Aunque, con el tiempo, la respuesta soviética también evolucionó. A finales de los años 70 y comienzos de los 80 aparecieron nuevos diseños: el MiG-29 y el Su-27. Estos aviones ya no eran solo interceptores rápidos, eran más maniobrables, más capaces y pensados para enfrentarse a cazas como el F-16 en igualdad de condiciones. La competencia se había intensificado. Ya no se trataba solo de velocidad o altura. Ahora, el combate aéreo giraba en torno a la maniobra, la conciencia situacional
y la capacidad del piloto para tomar decisiones. En ese nuevo escenario, el F-16 había logrado algo clave: obligar a la Unión Soviética a cambiar sus propios diseños. La idea incómoda ya no solo funcionaba, estaba marcando el rumbo. Todo ese debate teórico tenía que enfrentarse a una sola prueba: la realidad. Cuando el F-16 entró en servicio, no tardó en llamar la atención fuera de Estados Unidos. País tras país empezó a interesarse por ese caza ligero que hacía tanto con tan poco. Las exportaciones llegaron rápido. Europa, Medio Oriente, Asia. Naciones con necesidades muy distintas encontraron en el F-16 algo clave: un avión adaptable. No estaba atado a una sola misión. Podía interceptar, patrullar, atacar objetivos en tierra, apoyar tropas y hacerlo sin exigir infraestructuras complejas ni presupuestos imposibles. Esa flexibilidad lo llevó a participar en múltiples conflictos reales, y en cada uno el patrón se repetía: el F-16 se adaptaba. Con nuevas armas, nuevos sensores y actualizaciones constantes, el diseño original demostró algo fundamental: había sido pensado para evolucionar. Mientras otros aviones envejecían rápido, el F-16 crecía con el tiempo. La idea, que nació como una solución puntual, se había convertido en una plataforma global, y eso ya no era solo un éxito técnico, era una victoria estratégica. Con el paso de los años, muchos aviones quedaron atrás. El F-16 no. Décadas después de su primer vuelo, sigue volando porque su diseño nunca fue rígido. Fue pensado desde el inicio para adaptarse, no para quedarse fijo en una época. Nuevos radares, nuevas armas, nueva aviónica. El corazón del avión seguía siendo válido, pero su legado va más allá de seguir en servicio. El F-16 cambió la forma de diseñar cazas. Demostró que la maniobrabilidad, la conciencia situacional y la relación entre piloto y avión eran tan importantes como la potencia o el tamaño. Muchos conceptos que hoy parecen normales nacieron o se consolidaron con él. Cabinas centradas en el piloto, controles avanzados, diseño enfocado en el combate real y no solo en cifras. Las generaciones posteriores tomaron nota. Cazas más modernos heredaron esa filosofía, aunque fueran más grandes, más complejos o más furtivos. La idea central seguía siendo la misma: el avión debía servir al piloto, no al revés. Así, el F-16 dejó de ser solo un producto de la Guerra Fría. Se convirtió en un punto de referencia, un recordatorio de que, a veces, la mejor solución no es la más grande, sino la mejor pensada. La historia del F-16 nos enseña algo más que tecnología. Nos recuerda que, en ocasiones, las soluciones más efectivas no son las más grandes ni las más costosas, son las que entienden al ser humano en el centro, el piloto, su instinto y su habilidad. Un avión pequeño, ligero y casi rechazado en su momento, terminó cambiando la forma de hacer la guerra aérea moderna. No por sus misiles, ni por su velocidad máxima, sino por hacer que el piloto tenga el control total. Hoy, mientras surca los cielos de todo el mundo, el F-16 sigue siendo un símbolo de innovación inteligente y adaptación. Una prueba de que a veces la valentía de desafiar lo establecido puede cambiar la historia. Y tú, si pudieras rediseñar algo que parece perfecto hoy, ¿arriesgarías lo seguro por una idea incómoda que podría cambiarlo todo? Déjamelo en los comentarios. Y comparte tu opinión. Si el video te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte. ¡Adiós!